Hoy vamos a hablar de la resta, ¿vale? Vamos a ver primero la resta como el concepto clásico. Imaginaros, yo tengo 8 canicas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 canicas. Y le doy 2 canicas a mi hermana. Entonces, me quedo con 2 menos. ¿Y ese resultado cuál es? Pues que me quedan 1, 2, 3, 4, 5 y 6 canicas, ¿de acuerdo? Ese sería el resultado de la resta de yo tener 8 canicas, darle 2 a mi hermana y me quedo con 6. Darle, perder, ¿vale? Lo podemos ver de otras maneras, pero sean problemas similares en el que yo tengo una cantidad inicial y acabo con menos canicas pues porque las he dado, las he perdido, lo que sea, ¿de acuerdo? Pero la resta, ¿vale? Se puede ver como otro concepto. Imaginemos que yo tengo 8 canicas, ¿de acuerdo? Y mi hermana tiene 2 canicas. Yo quiero saber cuántas canicas tengo yo más que mi hermana, ¿vale? Es decir, cuántas canicas tendría que ganar mi hermana para tener más que yo, y conceptos similares. Es decir, ¿cuál es la diferencia, la distancia que hay entre una cantidad y la otra? ¿Cuál es la distancia que hay entre el 8 y el 2? Pues para ver eso vamos a necesitar poner las 8 canicas así seguidas, ¿de acuerdo? Y las 2. Yo tengo toda esta cantidad y mi hermana tiene esta cantidad, ¿de acuerdo? Entonces, la distancia que hay entre ella y yo sería una canica, 2 canicas, 3 canicas, 4 canicas, 5 canicas y 6 canicas. Estas 6 canicas, ¿sí?, son lo que le haría falta a mi hermana para tener el mismo número de canicas que yo, ¿de acuerdo? Pero yo aquí no he perdido canicas. No le he dado 2 a mi hermana. Mi hermana sigue teniendo 2 y yo sigo teniendo 8. Tenemos el mismo número de canicas, pero estamos comparando su cantidad de canicas, que es esta aquí, con mi cantidad de canicas, que es esta aquí, ¿de acuerdo? Esto normalmente no es como se opera, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando yo tengo aquí mis canicas, ¿vale? Conceptual, o sea, mecánicamente cuando yo hago esta operación, quizás es mucho más fácil hacer así, quitar 2 y ver cuánto da. Yo aquí he tenido que poner 6 canicas para verlo, ¿sí? Quitar 2 a veces es más fácil haciendo la operación. Muchas veces cuando hagamos las operaciones hablaremos eso de quitar, ¿de acuerdo? Pero es muy interesante este concepto de la diferencia, porque sirve para el cálculo mental, sirve para otro tipo de restas, ¿de acuerdo? Que se dan más adelante, y me parece súper importante tener ese concepto de que cuando tú restas no siempre alguien tiene menos, ¿de acuerdo? Que existe este otro concepto de cuál es la distancia, de hecho, la diferencia que hay entre la cantidad que yo tengo y la que tiene mi hermana, ¿vale? Es que usamos incluso la palabra diferencia. Uno de los motivos, por ejemplo, por lo que os decía el cálculo mental, es que yo a veces puedo tener una resta, por ejemplo, esta es muy sencillita, ¿no? Muy pequeña, pero yo puedo tener una resta en la que me sea difícil hacer este cálculo, ¿vale? Quitarle 2 al número 8. Pero como yo sé que esto es una diferencia, al final esta resta se puede escribir como una diferencia, yo quizá podría coger y hacer otra diferencia. Podría hacer la diferencia de a 10, quitarle 4. Pues ¿por qué puede ser más fácil? Porque nosotros no sabemos todas las sumas que dan 10. Entonces sabemos a qué número le tengo que sumar a 4 para que me dé 10. ¿Qué distancia hay entre el 10 y el 4? Quizás es más fácil de saber que entre el 8 y el 2. Entonces, si nos cuesta menos hacer esta resta, ¿de acuerdo? Pues va a ser más fácil que esta. ¿Y por qué es lo mismo? ¿Por qué es lo mismo? Si son dos números diferentes, ¿por qué esto va a seguir dando 6? Porque la distancia que hay entre el 8 y el 2 es la misma distancia que hay entre el 10 y el 4, ¿vale? Porque si al 8 le pongo 2 me da 10 y al 2 le pongo 4, o sea, le pongo 2 y me da 4. Vamos a verlo, ¿vale? Vamos a ver qué son, me voy a poner esta aquí arriba para que no me moleste, ¿de acuerdo? Y vamos a ver por qué estas dos restas dan iguales. Porque si yo aquí cojo 10, ¿sí? Fijaros que si yo aquí cojo 10, ¿vale? Y le pongo 4,
fijaros que la distancia que hay entre este 10 y este 4 es la misma que entre este 8 y este 2. Sigue siendo 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿De acuerdo? Yo lo que he hecho es tener aquí 2 más y aquí 2 más. ¿De acuerdo? He sumado 2 al 8, que llegaba hasta aquí, pues tengo 10. Y al 2 le he puesto otros 2 y tengo 4. ¿De acuerdo? Entonces la distancia sigue siendo la misma. Entonces por eso ese concepto de distancia, bueno, por eso y por unas cuantas cosas más, ¿vale? Es muy importante tener en cuenta ese tipo de problemas en los que no quitamos nada, no perdemos nada, seguimos teniendo la misma cantidad, pero queremos comparar, queremos saber la distancia que hay entre dos cantidades, ¿de acuerdo? Pues con esto lo dejo y seguiríamos con operaciones, ¿de acuerdo? Venga, hasta luego.